Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta inversión. Hoy nos sumergimos en un proyecto, la verdad, bastante singular, la Santa Biblia Norteña. Sí, un título llamativo, desde luego. Totalmente. Y tenemos material, ¿eh? Fragmentos del prólogo, el primer capítulo de Juan enterito y además comentarios del propio autor sobre ese capítulo. Eso es, material para analizar a fondo. El objetivo es intentar entender esta reinterpretación cultural de un texto tan fundamental como la Biblia. Claro, preguntarnos qué pasa cuando un texto así, con esa aspiración universal, adopta un acento, unos modismos tan concretos como los del norte de México. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde, quizá? Y además, mira, esta charla tiene un contexto un poco especial. ¿Ah, sí? Cuéntame. Pues que nos han invitado a participar dentro de poco en Ideáis, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Anda, qué bien. Y resulta que el autor del libro que vamos a ver hoy, Rick DeVoid, es justo el creador de ese podcast, de Ideas IAS. Vaya casualidad. O no tanta, quizá. Pues sí, y acaba de lanzar esta Santa Biblia Norteña, ya está en Amazon, tanto en digital como en papel. O sea que quien se quede con ganas después de esto... Exacto. Quien quiera profundizar, pues tiene ahí la opción de ir al texto completo. Vale, pues perfecto. Interesante esa conexión. Pero vamos a centrarnos en el libro en sí, ¿te parece? Sí, vamos a ello. Vamos a ver cómo lo plantea Rick DeVoid, cómo justifica esta versión norteña. Porque es clave entender qué supone coger la Reina Valera de 1909, que es una traducción clásica, protestante, con un lenguaje bastante formal, Muy formal, sí. y pasarla a un registro tan coloquial y tan localizado geográficamente. Es un desafío grande, ¿eh? ¿Cómo equilibras ese respeto que él dice tener por el original con una adaptación tan radical? Pues sí, esa es la gran pregunta. Empecemos por el autor, por Rick DeVoid. Hay algo que a mí me llamó la atención enseguida en el prólogo, A ver. que él mismo se define como ateo. Ah, pues sí. Eso es un punto de partida, curioso como mínimo, para abordar un texto religioso así. Claro. ¿Y cómo lo justifica él? ¿Cómo se acerca a esto? Pues mira, lo hace desde una perspectiva que él declara como cultural y lingüística. O sea, no es teológica, no es desde su fe personal, que no la tiene. Entiendo. Según dice él en el prólogo, su intención no es parodiar, ni mucho menos intentar reemplazar las versiones que ya existen, las canónicas. Vale. Lo que él busca, dice, es tender un puente, así lo llama. ¿Un puente? ¿Entre qué y qué? Pues entre la tradición bíblica, la de la Reina Valera de 1909, y la cultura específica del norte de México. Quiere conectar, dice, sobre todo con la gente joven, pero también con adultos que han crecido con esos dichos, esos giros, esa forma de hablar de allí. Sí, lo explica de una forma muy visual, ¿verdad? Se pregunta y nos pregunta a nosotros qué pasaría si los profetas o los apóstoles hablaran así, con ese deje norteño. Claro. Busca, lo dice explícitamente, frescura y cercanía. Y no se queda ahí, baja a lo concreto. Menciona el sombrero, las botas, Sí, los elementos típicos, claro. las tortillas de harina. Es casi como si quisiera ponerle esa ropa cultural a los personajes bíblicos, ¿no? Vestir la solemnidad del texto con la ropa de diario de allá. Esta es esa. Que si usas el habla de la calle, lo familiar, lo que la gente reconoce como suyo, Ajá. pues el mensaje del texto puede resonar de otra manera. Quizá más directo, más emocional o simplemente más cercano para esa gente en concreto. Tiene sentido. Pero claro, la pregunta que flota es, ¿hasta dónde puedes llevar esa cercanía sin cambiar el mensaje original o cómo se percibe? Es una duda que está ahí, en todo el proyecto. Y el autor, bueno, parece ser consciente de esta tensión. ¿Y él cómo mide si esto funciona? ¿Cuál es su criterio de éxito para algo tan particular? Pues mira, en el prólogo pone unos objetivos bastante modestos, casi personales. A ver. Dice que si esta versión consigue sacar una sonrisa o si ayuda a alguien a redescubrir un pasaje que ya conocía pero viéndolo de otra forma, o si simplemente hace que a alguien le pique la curiosidad por ir a leer la Biblia original, pues que él ya se da por satisfecho. O sea que no tiene pretensiones de cambiar la teología ni nada de eso. No, no parece. Es más una cosa de mediación cultural, lingüística. Aunque claro, elegir la Biblia, por muy cultural que digas que esto enfoque, pues siempre va a generar debate. Eso es inevitable. Desde luego. Pero bueno, pasemos de la intención a los hechos. ¿Cómo suena esto en el texto? Tenemos el capítulo 1 de Juan. Y el choque es, bueno, es inmediato, ya en el primer versículo. Sí. A ver, la Reina Valera dice:
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Exacto. Y la versión norteña empieza en el principio era el verbo, y el verbo era con el viejón, y el verbo era el viejón. Ahí está, el viejón. El viejón, para referirse a Dios. Eso es, toda una declaración de intenciones, ¿eh? Sin duda. Marca un tono radicalmente distinto al original, porque el viejón en México puede sonar a respeto, a cercanía, a familiaridad, incluso a figura de autoridad, de patriarca, ¿no? Sí, sí. Pero está lejísimos de la solemnidad teológica de Dios en la Reina Valera. Y este es solo el primer ejemplo. El capítulo está lleno de cosas así. Sí, el vocabulario que sale de este capítulo es curioso. A ver, ¿qué más tenemos? Pues mira, por ejemplo, en Juan 1:17, la Reina Valera dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues aquí se convierte en la buena onda del viejón. Sí, la gracia como buena onda. Simplifica bastante el concepto teológico, ¿no? Hombre, un poco sí. Luego, a los judíos que envían desde Jerusalén para interrogar a Juan el Bautista, les llama los del rancho viejo. Los del rancho viejo. Suena un poco a gente de pueblo, tradicionalista. Sí, o quizá gente importante pero como de otro mundo, ¿no? Desconectados. Y los fariseos, que son clave en los evangelios, Ajá. aquí son sangrones de la ley. Sangrones. Eso en México suena bastante mal, ¿no? Como pesado, desagradable. Exacto. Tiene una carga negativa fuerte. Implica ser arrogante, caer mal. Describe más una actitud que una etiqueta religiosa. Vaya tela. Sigue, sigue. ¿Qué hay más? Pues los discípulos de Juan el Bautista son plebes. Plebes. Eso sí es muy del norte, ¿no? Para los chavales, la gente joven. Sí, muy común. La gente normal, los muchachos. Y el pecado del mundo que Jesús viene a quitar, según Juan 1:29. A ver qué es aquí. Pues se traduce como la metida de pata del mundo. La metida de pata. Ahí la reducción es muy notable. Pecado, con toda esa carga de transgresión, de separación de Dios, se convierte en un error, una equivocación, algo más ligero, ¿no? Mucho más ligero, sí. El Espíritu Santo, que baja como paloma sobre Jesús, es la brisa del patrón. La brisa del patrón. Usa patrón, otro término de respeto y autoridad. Exacto. Y brisa, que es más suave que la fuerza que puede sugerir espíritu. Y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¿Esos qué son? Compas del cielo. Compas del cielo, amigos, colegas celestiales. Eso es. La verdad es que la inmersión en el lenguaje es total. Y no solo las palabras sueltas, el tono general también cambia. Por ejemplo, la descripción de Juan el Bautista. Un profeta recio alzado pa'l monte. Sí, eso evoca una figura como ruda, independiente. Muy de ese estilo, ¿no? De ciertos arquetipos norteños. Totalmente. O la respuesta de Felipe a Natanael. Cuando Natanael duda de Nazaret puede salir algo bueno, dice. En la Reina Valera es más explicativo, pero aquí Felipe le suelta un ven y ve. Directo. Cortante, directo, casi un desafío. Muy pragmático, muy norteño también, quizá. Está claro que busca esa identificación a través del lenguaje de forma muy deliberada. Pero la pregunta vuelve a ser, ¿esta traducción tan llena de modismos consigue transmitir la complejidad, los matices del original? ¿O inevitablemente simplifica las cosas, o las transforma en algo diferente? Claro. Por ejemplo, esa de traducir pecado como metida de pata. ¿Hace el concepto más cercano o está, no sé, banalizando una idea teológica que es central en el cristianismo? Es un debate, ¿eh? Es un buen punto, sí. Pero el autor no se queda solo en traducir el texto bíblico. Como decíamos antes, añade sus propias secciones al final de cada capítulo. Ah, sí. Enseñanzas norteñas, reflexión norteña y un resumen. Exacto. ¿Qué papel juegan esas partes? Pues funcionan como una guía de lectura, de interpretación, pero siempre filtrada por esa misma mirada cultural norteña. Son, en el fondo, el comentario del propio autor sobre su adaptación. O sea, él mismo te explica cómo leerlo. Más o menos. Las enseñanzas intentan sacar lo que él ve como las lecciones clave del pasaje, pero dichas en ese lenguaje coloquial. Las reflexiones buscan conectar eso con la vida diaria de alguien de allí. Y los resúmenes, pues eso, un vistazo rápido al contenido del capítulo. Entiendo. O sea, no solo adapta el lenguaje del texto original, sino que le añade una capa de interpretación propia usando ese mismo lenguaje. Correcto. Y él lo dice claro en el prólogo, que estas notas son un añadido, un complemento para ayudar a entender o aplicar, pero que no sustituyen leer el texto bíblico adaptado.
Vale. Pero claro, es innegable que al ofrecer estas interpretaciones oficiales dentro de su libro, pues está guiando la lectura en una dirección muy concreta. Es una forma de asegurarse de que el lector pille el mensaje tal como él lo ha reinterpretado culturalmente. A ver cómo funciona eso con el capítulo 1 de Juan. El capítulo, adaptado, ya hemos visto que narra cosas fundamentales. La preexistencia del Verbo, su papel en la creación, Juan el Bautista como el profeta recio, la encarnación se dejó caer entre nosotros, Ajá. el testimonio de Juan sobre Jesús como el cordero del viejón que quita la metida de pata del mundo y cuando llama a los primeros discípulos, los plebes. ¿Qué dicen las notas del autor sobre todo esto? Pues las enseñanzas norteñas refuerzan ideas centrales, pero siempre con ese toque coloquial. Por ejemplo, insisten en que Jesús, el Verbo, no es alguien nuevo, sino que siempre estuvo con el viejón desde el mero principio. Vale. Subrayan que la luz que es Jesús es para todos, no nomás para unos cuantos. Enfatizan que ser hijo del viejón no va por familia o linaje, no por ser de buena raza, sino por creer en Jesús. Eso es importante. Y remarcan mucho la idea de que la fe no es solo oír hablar, sino que exige actuar, experimentar. Comentando la invitación de Jesús, vengan y vean, dicen algo como, no se queden nomás con el chisme, arrímense, calen, vean por ustedes mismos. Muy enfocado en la experiencia directa, en la acción, y quita importancia a la tradición o de dónde vengas. ¿Y la reflexión norteña qué añade? Pues resume todo eso en 3 puntos clave, muy directos, casi como consejos de amigo a amigo. A ver. Primero, Jesús es fundamental, la mera raíz, el cimiento de todo, y es eterno. Segundo, la luz divina, esa buena onda del viejón, está ahí para quien crea, no es un club VIP. Y tercero, la fe de verdad implica dar el primer paso, probarla uno mismo, caminar el camino y probar el caldo, no quedarse en la teoría o en lo que te cuentan. Muy pragmático. Sí, muy de hazlo tú mismo. ¿Y el resumen final? El resumen concluye que este primer capítulo presenta a Jesús no como un profeta más, sino como alguien que viene directo de El Viejón y ofrece una vida nueva, una chance de empezar de cero. Una oportunidad. Eso es, a cualquiera que le siga, sin importar quién sea, da igual si eres pescador, ranchero de la ciudad o vaquero. Mantiene esa idea universal del mensaje original, pero la viste con roles y figuras que son reconocibles y valoradas en la cultura norteña. Volviendo un momento al prólogo, a lo que dice el autor sobre su intención. Insiste en que es un homenaje al lenguaje, al humor, a ese carácter recio pero noble que él ve en lo norteño. Pero a la vez, dice que es un acto de profundo respeto a un legado espiritual y cultural milenario. Habla de buscar una fusión entre tradición y modernidad, entre fe, aunque él no crea, y cultura popular. ¿Se puede mantener ese equilibrio? ¿Es posible? Esa es, yo creo, la pregunta gorda que plantea este libro. El autor lo presenta casi como si fuera una conversación imaginaria a través del tiempo, ¿no? Hacer que esa palabra eterna, como él la llama, suene familiar en los oídos de hoy, de una comunidad concreta, usando su propio lenguaje. Claro. La apuesta es que esa familiaridad del lenguaje crea como un atajo emocional, una conexión inmediata, que quizás se pierde en traducciones más formales o antiguas. Puede ser. Pero el riesgo está ahí, que esa misma familiaridad lleve a simplificar demasiado, o a una interpretación que se aleje mucho del sentido original o de la tradición de siglos de interpretación que tiene ese texto. ¿Y el hecho de que el autor sea ateo? ¿Cómo afecta a esa percepción de respeto? Él mismo dice que camina sobre terreno sagrado. Es una frase interesante, sí. Sugiere que aunque no crea, es consciente del peso simbólico, histórico, emocional que tiene la Biblia para muchísima gente. Claro. Quizá su respeto va más hacia el fenómeno cultural, el impacto histórico del libro y hacia la gente norteña a la que quiere llegar, que hacia el contenido teológico en sí. Pero para alguien creyente esta diferencia podría ser difícil de aceptar. Podrían verlo de otra manera. Claro, podrían verlo como una apropiación cultural de algo sagrado, o como un intento, quizá con buena intención, pero desacertado, de traducir algo que consideran intraducible o que requiere otro tipo de acercamiento. La recepción de un libro así seguro que va a ser muy variada. Bueno, creo que hemos desgranado bastante bien los elementos clave de esta Santa Biblia norteña. Hemos visto la propuesta, que es audaz, de adaptar cultural y lingüísticamente la Biblia al lenguaje coloquial del norte de México, usando como base la Reina Valera de 1909. Sí. Hemos analizado el propósito del autor,
Rick DeVoith, hemos visto ejemplos muy concretos de cómo cambia el texto en el capítulo 1 de Juan, y hemos entendido esa estructura extra de notas, enseñanzas, reflexión, resumen, que intentan guiar la lectura en esa clave cultural. Sí, queda claro el esfuerzo por hacer el texto accesible, cercano, relevante para una audiencia muy específica, y usa su propio lenguaje como la herramienta principal. Es una personalización muy, muy profunda. Sí, va más allá de cambiar palabras. Exacto, va más allá de la traducción literal. Impregna también la interpretación, las aplicaciones que sugieren las notas, y todo eso sobre una base como la Reina Valera, que es una versión histórica y respetada, lo que hace que el contraste sea aún más fuerte. Vale, pues después de toda esta exploración, ¿con qué reflexión final podríamos quedarnos? ¿Qué idea nos deja esto dando vueltas en la cabeza? Pues quizá la que hemos estado rozando todo el rato, ¿no? Este proyecto nos pone delante de forma muy directa esa tensión que siempre existe cuando intentas traducir o adaptar textos que se consideran universales o sagrados a contextos culturales muy específicos. Sí. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está el límite entre hacer un texto accesible y vivo para gente nueva, para una comunidad concreta, y acabar diluyendo o incluso distorsionando su mensaje original? Es complicado. ¿Es posible ser totalmente fiel al espíritu del original usando un lenguaje tan marcado localmente y tan de ahora? Esta Biblia norteña no solo nos hace la pregunta, sino que ofrece una respuesta muy concreta, arriesgada sin duda, y seguro que polémica. Desde luego. Nos obliga a pensar sobre la naturaleza misma del lenguaje, de la cultura y de cómo se transmiten las ideas a lo largo